Justo ahora, los astrónomos han detectado algo que se precipita hacia nosotros desde la oscuridad del espacio, y los detalles que intentaron mantener en secreto son mucho más extraños y aterradores de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Las imágenes existían, fueron procesadas, archivadas, y luego, durante un periodo que nadie ha explicado del todo, fueron ignoradas, no eliminadas, no marcadas, simplemente dejadas a un lado mientras se seguía con otros objetivos. Piénsalo un momento, un objeto moviéndose por nuestro sistema solar, comportándose de una manera que rompe las reglas, y la primera reacción del sistema creado precisamente para detectar este tipo de fenómenos fue mirar hacia otro lado. Eso no debería pasar. No estamos hablando de una mancha tenue en el borde de un sensor. No es un susurro estadístico que solo los expertos pueden percibir. La desviación en la trayectoria de este objeto es lo suficientemente grande como para verla, sentirla. Tan evidente que cuando investigadores independientes reprocesaron los datos originales, no necesitaron votación alguna para darse cuenta de que algo estaba mal. El objeto se llama 3I/Atelas. El 3I significa tercer objeto interestelar. Es decir, ahora hemos observado 3 objetos que han llegado a este sistema solar desde un lugar completamente distinto. Los 2 primeros ya fueron lo bastante extraños como para reescribir los libros de texto. Este último hace que aquellos parezcan rutina. Si estás viendo esto ahora, presta atención a lo que sigue. El hecho fundamental es simple. Un objeto que se mueve por el espacio, solo bajo la influencia de la gravedad, sigue una órbita predecible, como una pelota lanzada en el vacío. Puedes calcular dónde estuvo, dónde está y dónde estará. Las matemáticas para esto tienen siglos y funcionan, siempre. 3I. Atlas no sigue esa órbita, ni siquiera se acerca. No es un error de cálculo menor. La diferencia entre dónde debería estar y dónde realmente está crece con cada nueva medición. A esta discrepancia en la literatura se le llama aceleración no gravitacional. En lenguaje llano, eso significa que algo lo está empujando. Aquí es donde la mayoría busca una respuesta sencilla. Los cometas hacen esto. Cuando se calientan cerca del Sol, liberan gas y polvo. Esa expulsión actúa como un pequeño propulsor que altera ligeramente la trayectoria, justo para crear esta clase de desviaciones. ¿Se entiende bien? Es algo común. Ya he explicado varias trayectorias extrañas antes. Pero este objeto no tiene apariencia de cometa activo. La fotometría, las mediciones de brillo, no muestra la clásica coma, esa nebulosa difusa de material en escape que causa la expulsión de gas. Y aquí es cuando empeora. La fuerza que se necesitaría para explicar la desviación observada implicaría una expulsión tan intensa que sería imposible no detectarla. Lo suficientemente notable como para verla desde telescopios terrestres en una noche despejada. Pero no se ve nada. Imagina tratar de explicar un coche que se mueve a velocidad de autopista sin motor, viento ni inclinación. Puedes inventar razones, pero llega un momento en que la lista se agota. Acaba de llegar una actualización sobre la trayectoria. La desviación no disminuye. Las primeras imágenes se tomaron hace meses. La cadena de procesamiento de datos del estudio del cielo está automatizada. Es rápida. Hace bien su trabajo. Señala objetos, calcula órbitas preliminares, asigna designaciones y continúa. En la mayoría de las noches, ese sistema marca la diferencia entre detectar a tiempo un objeto peligroso o pasarlo por alto por completo. Pero la automatización tiene supuestos incorporados. Piensa en lo que eso implica. El software está entrenado para reconocer lo que los objetos deberían hacer. Está optimizado para el caso normal. Cuando algo se encuentra fuera del rango esperado, el comportamiento por defecto no es alarma, sino incertidumbre. Y la incertidumbre, en una cadena automatizada bajo presión temporal, a menudo se traduce en silencio. Eso fue lo que sucedió aquí. Los datos posicionales iniciales de 3K/Atlas fueron procesados y los residuales, las diferencias entre la posición prevista y la observada, eran grandes, más grandes que el ruido, más grandes que el error del instrumento, pero no lo suficientemente grandes como para activar las alertas de máxima prioridad en un sistema calibrado para otro tipo de anomalías. Así que el objeto fue registrado, se le asignó una designación, y la cola de procesamiento avanzó.
En alguna parte de esa ventana, la anomalía quedó en un archivo que nadie estaba revisando con urgencia. Esto es real. Fue un investigador independiente quien, al hacer un análisis rutinario de datos recientes, tiró del hilo, sin buscar nada en particular, solo revisando las cuentas. Y cuando el solucionador orbital devolvió residuales que no se ajustaban, la revisión se repitió. Y otra vez. Y cada vez la respuesta era la misma. El objeto no estaba donde debería estar, por un margen que no podía atribuirse al error instrumental, por un margen que exigía una explicación. La cadena de correos que siguió no tardó en dejar de usar la palabra anomalía. En pocos días, el lenguaje se volvió más contundente. Y ese cambio, de anomalía a incidente, no es una nimiedad en el mundo de la ciencia planetaria. Significa que las personas más cercanas a los datos han llegado a la conclusión en privado de que las herramientas normales no van a resolver este caso. Nada natural produce eso. Si has seguido los objetos interestelares desde que apareció el primero hace años, ya conoces el patrón. Primero viene la detección, luego la trayectoria, después la lenta y gradual comprensión de que la trayectoria no encaja, luego las videollamadas, luego los artículos científicos, y finalmente la silenciosa aceptación de que los modelos construidos sobre una sola muestra no son modelos generales en absoluto. 3I/Atlas está comprimiendo esa línea temporal, de manera agresiva. Ahora se están ejecutando los solucionadores orbitales, incluyendo términos no gravitatorios, una técnica estándar para cometas conocidos, en la que se añade un parámetro que tiene en cuenta el empuje causado por la emisión de gases. Esa técnica converge rápido cuando la causa subyacente es realmente una emisión de gases. Ajustas el término, obtienes una solución estable y avanzas. Pero los ajustes no están convergiendo con claridad. Piensa en lo que eso significa. El modelo no gravitacional, que explica todos los cometas activos conocidos en el catálogo, se está aplicando a este objeto y no termina de ajustarse. Los residuos mejoran, pero no desaparecen. Hay algo en el impulso que recibe este objeto que no se comporta como la física conocida, actuando sobre un material conocido de la manera habitual. Y aquí es donde la cosa empeora. El empuje parece estar cambiando, no es constante. No varía de forma predecible como lo haría el desprendimiento de gases impulsado por el Sol, que cambia según la proximidad del objeto al astro rey. La variación no corresponde con la distancia solar de la forma esperada. Esta diferencia importa muchísimo. Un empuje constante aún podría encajar en una explicación física pasiva, aunque forzada. Un empuje variable que no sigue el patrón obvio, la distancia a la fuente de calor, descarta la opción más natural. Esto rompe la regla sencilla. Instalaciones en 3 continentes están apuntando ahora mismo a este objeto. Se ha asignado tiempo de observación. Se han coordinado campañas, bajo el paraguas de una colaboración informal pero real, que incluye a equipos asociados con la NASA, la ESA y la JAXA, observatorios que normalmente compiten por horas de telescopio, están compartiendo datos posicionales casi en tiempo real. Ese nivel de coordinación no ocurre para objetos que cualquiera considerase rutinarios. Imaginen estar en la sala donde se están manteniendo esas conversaciones. Ya hay alguien que ha calculado cuánto costaría una misión de interceptación. Ya otro ha analizado las ventanas de lanzamiento. No porque nadie vaya a anunciar una misión, sino porque quienes están en esas estancias saben que la ventana para recopilar datos útiles durante el acercamiento próximo no se mantendrá abierta para siempre. El objeto se mueve, constantemente. Cada día está en una posición diferente. Cada día varía la geometría Tierra 3I/Atlas. Y pasado un cierto umbral, que se está acercando, la relación señal-ruido en la astrometría desde Tierra caerá por debajo del nivel necesario para distinguir si el empuje es constante o variable. Se nos acaba el tiempo. Si están ahí pensando que esto suena a argumento de película, entiendo esa reacción. Pero aquí está la diferencia con la ficción. En las historias hay una revelación, una respuesta clara, un momento en que la cámara se aleja y todo encaja. Esto no es así. Los datos espectroscópicos están incompletos. La curva de luz, el registro de cómo cambia el brillo del objeto al rotar, no muestra un periodo definido y claro. Eso significa que o bien la forma es extremadamente irregular,
O la superficie tiene zonas con reflectividad muy distinta, o el objeto gira de forma compleja, como si estuviera dando tumbos sin un eje único de rotación. Cada una de esas posibilidades es factible, pero ninguna por sí sola explica la trayectoria. Nada natural lo hace. Repasemos la lista conmigo. Desprendimiento de gases. Requiere actividad visible, que no se observa. Presión de radiación solar. Es demasiado débil por órdenes de magnitud, como intentar empujar un tren de mercancías con una linterna. Efecto Yarkovsky, donde el calentamiento desigual crea un pequeño impulso en cuerpos sólidos, completamente insuficiente a esta escala y trayectoria. Interacción con el medio interplanetario. Insignificante. Efectos del campo magnético. No hay un mecanismo plausible. No se están agotando las explicaciones naturales. Ya se han agotado. Lo que queda es una lista corta de posibilidades. O bien existe un proceso físico operando sobre este objeto que genuinamente no entendemos y que nunca hemos caracterizado, lo que sería un descubrimiento extraordinario en sí mismo. O el objeto tiene propiedades tan diferentes a todo lo que conocemos que todos nuestros modelos estándar fallan por defecto. También algo extraordinario. O la trayectoria está siendo influenciada por algo que no es un proceso físico pasivo. Piénsalo por un momento. Realmente detente a considerarlo. Cada vez que llega una nueva solución astrométrica, los equipos la comparan con la anterior. Las soluciones estables generan confianza. Las soluciones inestables, donde cada nuevo conjunto de datos cambia la respuesta, indican que el modelo está equivocado. Las soluciones para 3PM y /Atelas no han sido estables. Cada nueva ventana de observación ha requerido una actualización. No es un pequeño ajuste, es un cambio significativo. Ese patrón es una señal. En mecánica orbital, significa que el modelo de fuerzas que estás usando está omitiendo algo real. No estás ajustando ruido. Estás observando un efecto real que tus ecuaciones no contemplan. Cada rama de la ciencia ha tenido un momento así documentado. Un momento donde los datos se niegan a cooperar con la teoría. A veces resulta ser un error sistemático sutil. Otras veces resulta ser física nueva. La hipótesis del error ha sido probada, varias veces, por múltiples grupos independientes, con diferentes instrumentos y diferentes métodos de análisis. Los errores no están ahí, y aquí es donde la situación empeora. El registro fotométrico, el historial completo de brillo en cada observación disponible, muestra variaciones irregulares que los modelos estándar para cuerpos irregulares en tumbos no pueden reproducir. La curva de luz presenta características que aparecen y desaparecen, bajones de brillo que no se repiten con un patrón fijo, variaciones que, para algunos investigadores que analizan los datos, parecen menos una roca giratoria y más algo cuya geometría reflectante cambia de formas que un simple movimiento de tumbo no genera. Nadie lo dice en voz alta todavía, no en un artículo publicado, no oficialmente, pero los correos electrónicos existen, los datos existen, y la brecha entre lo que se dice públicamente y lo que se discute en los grupos de trabajo es lo suficientemente grande como para notarse. Si estás viendo esto en directo, esto es lo que debes tener presente. El objeto es real, la desviación en su trayectoria es real, la falta de explicación por los modelos estándar es real. La coordinación entre múltiples agencias, que no ocurre con objetos rutinarios, es real. Y la ventana final de observación, ese intervalo cada vez más pequeño en el que los instrumentos terrestres pueden resolver con la precisión suficiente el término no gravitacional para distinguir su naturaleza. También es real. Lo que aún no es real es la respuesta. La próxima campaña astrométrica está programada. Los datos llegarán. Los algoritmos orbitales funcionarán. Y la nueva solución o bien convergerá hacia algo explicable, algún modelo natural forzado pero funcional que la comunidad pueda aceptar, o no lo hará. La trayectoria no tiene en cuenta nuestra comodidad. He aquí algo sobre los objetos interestelares que las dos primeras llegadas ya pusieron sobre la mesa y que 3I/Atlas ahora está presionando con más fuerza que nunca. Construimos todo nuestro sistema de detección y clasificación bajo la suposición de que los objetos se comportan como nuestros modelos predicen. Construimos los umbrales de alerta en base a esa suposición. Construimos la lógica de los procesos automáticos basándonos en esa hipótesis.
Construimos los protocolos de comunicación pública alrededor de esa idea. Esa suposición ha sido violada ya 3 veces consecutivas. Piensa en lo que se pierde si esa suposición es errónea. No en el sentido de pasar desapercibido, sino en haber sido detectado, procesado, señalado como anómalo, y luego tranquilamente relegado a una prioridad baja porque la anomalía no encaja en las categorías para las que fue diseñado el sistema. ¿Cuántos objetos como 3I/Atlas habrán cruzado por este sistema solar en la última década? ¿Cuántos se acercaron lo suficiente para ser estudiados? Generaron algunas observaciones, produjeron residuos que no se cerraron y luego se alejaron del alcance útil de medición antes de que alguien formulase la pregunta adecuada? No lo sabemos. Esa no es una conclusión cómoda. Pero la comodidad no es lo que los datos nos ofrecen ahora. Las imágenes que inicialmente fueron ignoradas han sido recuperadas. La astrometría ha sido corregida y actualizada. La aceleración no gravitacional se confirma. Las explicaciones naturales están agotadas. La ventana de observación se cierra. La coordinación es global y se intensifica. Y, en algún lugar del sistema solar exterior, acelerando de una manera que no se corresponde con nada del catálogo, un objeto procedente de fuera de nuestro sistema solar se mueve por nuestro vecindario, y aún no sabemos qué lo impulsa. La regla acaba de romperse. Y la pregunta más profunda, la que ninguno de los grupos de trabajo está listo para formular en voz alta en una sala con grabadora, no es si la regla se rompió, es si la regla alguna vez contó toda la historia. Si el catálogo de explicaciones naturales que hemos construido durante generaciones es una lista completa o solo la lista de todo lo que hasta ahora hemos conseguido explicar. 3I/Atlas no pidió permiso para ser inexplicable. Simplemente llegó, se mueve, acelera. Y ahora mismo, en este instante, los mejores instrumentos del mundo están apuntando hacia él. Y las personas que interpretan esos instrumentos están enfrentándose a una pregunta que los datos no han respondido y que puede que no respondan antes de que se cierre la ventana. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué fue lo que lo envió? ¿Y qué más ya está en camino?